Ahora sí, esta tabla es muy importante, no, como les digo, no están todos los casos, pero sí está la mayoría o los casos que más se repiten. Entonces aquí está esta tabla de proporcionalidad en la cual nos divide los tipos de proporcionalidad o de relación que hay, ¿no? La directa y la inversa. En la directa tenemos lo siguiente, o sea, tenemos, digamos que frases o estos enunciados en la cual podemos verificar qué tipo de proporcionalidad hay. Entonces en la directa, por ejemplo, entre más ayuda, se hará más trabajo. Ok, ayuda, ¿qué cosa significa? Ayuda puede ser personas, puede ser máquinas, puede ser animales, lo que sea, cualquier cosa, cualquier ser vivo o cosa que te ayude a hacer cualquier trabajo, pues se va a ver como ayuda. Por ejemplo, entre más personas me ayuden a pintar la casa, voy a tener más trabajo. Entre más máquinas, supongamos, de estas que hacen jugo, que entre más máquinas de jugo tenga, pues voy a hacer más trabajo. Entre más máquinas de fabricar lápices, pues obviamente vamos a tener más trabajo. ¿Por qué? Porque estas máquinas nos van a ayudar. Otro caso en la directa es, por ejemplo, entre más tiempo se hará más trabajo. Por tanto, entre más tiempo se hará más trabajo. Significa que si yo tengo un tiempo un poquito más prolongado, ¿ok? Supongamos, si yo trabajo de 8 a 4 de la tarde y ahora quiero trabajar de 8 a 8 de la noche, obviamente tengo más horas. Como tengo más horas, más tiempo, obviamente voy a poder trabajar más. ¿Ok? Sí, ya di ese tema, lo que estoy mencionando es que es una especie de resumen con esta tablita para que usted al momento de hacer cualquier ejercicio la tenga presente y a medida que va resolviendo los ejercicios ya luego al final no se le va a hacer complicado y ni siquiera va a ser necesario tener la tabla porque ya se le va a quedar grabado. Otro caso típico de la relación directa es entre más trabajo se ganará más dinero. Eso es un poco trivial porque obviamente usted trabaja más para poder tener más dinero. Entre más distancia se demora, más tiempo. Obviamente, supongamos usted quiere viajar de aquí a, no sé, yo soy de Guayaquil por ejemplo, a Quito, es una cierta distancia, pero si yo quiero viajar de aquí, de Guayaquil a esta España, obviamente tengo una mayor distancia. Entre mayor distancia, obviamente me voy a demorar más tiempo. Entre más distancia se pagará más dinero. Obviamente, si sigo esa temática de los envíos, de cualquier cosa que usted quiera enviar a cualquier ciudad o país, obviamente entre más lejos esté ese lugar, más distancia, pues tendrá que cancelar más dinero. Y en la inversa, los casos más típicos son los siguientes. Entre más ayuda, se demorará menos tiempo. Fíjese que ayuda puede ser, como les dije al inicio, ayuda puede ser personas, puede ser máquinas, animales, lo que sea, cosas que te ayuden. Obviamente se lo van a ver como ayuda. Entre más ayuda, se demorarán menos tiempo. Otro ejemplo de la inversa, entre más tiempo se hará menos días. ¿Ok? Entre más tiempo se harán menos días. El típico ejemplo de la serie que le puse, si usted ve más tiempo, una serie, qué sé yo, se queda viendo todo el día, 8 horas, 12 horas, 14 horas, una serie, obviamente se la va a terminar en menos tiempo. Y la otra, entre más bocas, el alimento o la bebida, agua, lo que sea, durará menos tiempo. Ya hicimos varios ejemplos de eso. Si llegan más personas a su casa, obviamente esa comida se demorará menos tiempo. Y la última, más popular o utilizada en la inversa, es entre más velocidad se demora menos tiempo. Si usted va con mayor velocidad a un determinado lugar, pues va a llegar en menos tiempo. ¿Ok? ¿Y cómo relacionamos? Pues la relación en directa, pues las dos flechas aumentan, es decir, apuntan hacia la parte superior. En la inversa, una flecha aumenta, la otra baja. Una aumenta, la otra baja, obviamente, en función de que la relación es inversa. Y la metodología, si la relación es directa, pues aplicábamos los caminos cruzados, ¿verdad? Si la relación era inversa, aplicábamos los caminos horizontales. Y la forma de calcular era sencilla porque decíamos que para poder encontrar el valor de la incógnita, si teníamos los caminos cruzados, pues obviamente buscábamos, indistintamente de qué tipo de camino era, obviamente lo único que teníamos que hacer era encontrar el camino que solamente contiene los números, los multiplicábamos y lo dividíamos para el otro número que te quedaba solo o el número que acompañaba la X en el camino. ¿Ok? Simplemente un repaso, digamos que de manera general, para poder seguir haciendo ejercicio. No se olviden que una regla de tres compuesta es o son varias reglas de tres simples, unidas en un mismo ejercicio. ¿Ok? Entonces ahora sí vamos a proceder a hacer ejercicio con esta tablita, ténganla muy presente, tómenle una foto
aunque ya se las pasé, pero igual, ténganla ahí presente, anótenla en una hoja, todas esas oraciones que te van a ayudar para encontrar qué tipo de relación hay en determinados problemas. Dicho esto, vamos a ver el primer ejercicio de la noche. Ok, vamos a leer el ejercicio y dice lo siguiente. 4 empleadas de una tienda de moda tardan 8 días en coser 6 vestidos. ¿Cuánto tiempo se necesita para coser 24 vestidos si se duplica la plantilla? Primera cosa que usted debe de hacer, encontrar las variables, las cantidades o las cosas de qué me hablan en el problema. ¿Ok? ¿De qué cosa me habla el problema? Le pregunto, por el chat puede participar, obviamente. ¿De qué me hablan en este problema? ¿Cuáles son esas variables, cantidades o magnitudes que están presentes en este ejercicio? ¿De qué me habla el problema? Ya, coser vestidos, ok. Entonces ahí tenemos una cantidad de vestidos, ¿verdad? ¿Cuál otra cantidad hay en este tipo de problemas? Tiempo, ¿verdad? Tiempo en este caso está especificado en días, ¿ok? Muy bien, días, de manera un poquito más particular que tiempo, en realidad es días, pero es casi lo mismo. ¿Y qué otra cantidad tengo? Ya tengo, por ahí me dijeron, Estefanía dice días y vestidos. Le pregunto, ¿solamente hay días y vestidos? ¿O habrá otra cantidad por allí? Muy bien, la cantidad de empleados. Perfecto. Entonces ahí tenemos cuántas cantidades o cuántas magnitudes tenemos tres. Es decir, estamos en presencia de una regla de tres compuesta. ¿Por qué? Porque tenemos tres cantidades. Aquí te las voy a subrayar. Entonces, una cantidad variable o magnitud, ¿ok? Son las empleadas, la cantidad de empleadas. Aquí me dicen que hay 4 empleadas. Entonces, esa es una de las cantidades, empleadas. Otra cantidad que tengo presente en el ejercicio son los números de días. Buenas noches, buenas noches. Y la otra cantidad que tengo es la cantidad o número de vestidos. Es decir, poniendo en contexto el problema, dice 4 empleadas de una tienda de moda tardan 8 días en coser 6 vestidos. ¿Cuánto tiempo se necesita para coser 24 vestidos si se duplica la plantilla? Si se duplica la plantilla, ya por ahí alguien sacó el resultado, perfecto, dice que es la alternativa B. Vamos a verificar eso ya con la resolución del ejercicio. Entonces, hasta aquí alguna pregunta. Son las tres únicas cantidades que se tienen en el problema. No tengo nada más ni nada menos. Me hablan de empleadas, me hablan de días y me hablan de vestidos. Pregunta. ¿En qué variable está la incógnita? ¿En qué variable está la incógnita? ¿Será en empleadas, será en días o será en vestidos? Plantillas ya lo vamos a descifrar porque al verlo inicialmente yo tampoco sé qué son plantillas, pero vamos a verla con el ejemplo, ¿ok? En días, ¿ok? Entonces, días, ¿en qué parte de las columnas o de estas especie de hileras la vamos a tener en la mitad, ¿ok? Siempre en el medio. Muy bien, siempre la cantidad que contiene la incógnita la vamos a poner en el centro para poder hacer este método, ¿ok? Si usted utiliza otro método, la pueden poner en el orden que quiera, pero para utilizar este método, que es un poquito más sencillo, ya de manera un poco más matemática, pues tiene que colocar a la cantidad que contiene la X en la parte del medio. Y obviamente, ¿cómo sabe eso? Porque aquí me está diciendo cuánto tiempo. ¿Cuánto tiempo? Obviamente se refiere a días, porque a vestidos nada que ver, a empleadas tampoco, es decir, la variable se encuentra en días. Por tanto, la vamos a poner esa cantidad o esa variable días en el centro. Entonces, por aquí vamos a poner empleadas, número de empleadas, ¿ok? Empleadas. Por acá vamos a poner a días, que es la variable que contiene la incógnita. Y al final, obviamente, tengo a los vestidos. Preguntas. Preguntas. Muy bien, en el medio. Como le digo vulgarmente, le hacemos el sanduchito a esa variable. En el centro le ponemos. Y empezamos a llenar. A ver, le pregunto, ¿qué número coloco debajo de empleadas? ¿Qué número coloco debajo de empleadas? Es el 4. Muy bien, perfecto. El numerito 4 debajo de empleadas porque me dice que hay 4 empleadas. ¿Qué número coloco debajo de días? 8 días, perfecto. 8 días porque me dicen que con 4 empleadas se tardan 8 días. ¿Cuántos vestidos se pueden hacer si hay 4 empleadas en 8 días? Pues se pueden hacer 6 vestidos. Perfecto. Entonces ahí tenemos el primer escenario. 4 empleadas pueden hacer en 8 días 6 vestidos.
Debajo de empleadas, ya en la otra fila, ¿qué número voy a colocar debajo de empleadas? A ver, ahí los quiero ver. Vamos a dejarlo para el final. A ver, debajo de días, ¿qué voy a colocar? Vamos a dejarlo para el final porque como dice plantilla, tal vez puede quedar un poco ahí complicado. Debajo de días, ¿qué voy a colocar? Perfecto, la incógnita, ¿ok? Muy bien, la X, ¿ok? Porque me dice cuánto tiempo, significa que allí voy a colocar la X. Debajo de días, porque me están preguntando cuánto tiempo. Y debajo de vestidos, ¿qué voy a colocar? ¿Qué número voy a colocar? El 24. ¿Ok? Entonces, digamos que por descarte, aquí me dicen, ¿qué pasa si se duplica la plantilla? No es tan específico porque no me están hablando de empleadas, pero por sentido común, si ya no tengo más números que colocar, significa que eso de plantilla apunta hacia empleadas. Es decir, me están diciendo si se duplica la cantidad de empleadas. Le pregunto si me dice se duplica la plantilla, que es lo mismo dado el contexto del ejercicio, porque allí me falta un número que colocar. Si se duplica la cantidad de empleadas, ¿qué número voy a colocar debajo de empleadas en mi segundo escenario? ¿Ok? El número 8, muy bien. ¿Por qué 8, profesor? Porque si aquí yo tenía inicialmente 4 y el ejercicio me dice si se duplica la plantilla, que como le digo, plantilla para el ejemplo, serían las empleadas porque es la cantidad que me hace falta asociarla, pues no. Duplicar significa multiplicar por 2 cualquier número. Por ejemplo, si yo te digo, se me duplicaron la cantidad de celulares, significa que si yo antes tenía 2 celulares, al duplicarse sería 2 por 2, 4. Si yo, por ejemplo, decía o digo, no sé, yo tenía 4 manzanas y se duplicaron la cantidad de manzanas, significa que ahora tengo 4 por 2, 8. Acá sucede exactamente lo mismo. Al duplicarse la cantidad significa que 4 yo lo tengo que multiplicar por 2 y ahora ese resultado me da 8. Entonces ahí está clarito, se está duplicando la plantilla, es decir, 4 por 2 me da 8. Si me hubiese dicho se triplica la plantilla, entonces triplicar viene de multiplicar por 3, es decir, 4 por 3. Si me hubiesen dicho cuadriplicar, sería por 4 y así sucesivamente. Pero casi no son tan utilizadas esas expresiones, simplemente nos quedamos con duplicar. ¿Duplicar qué cosa significa? Du viene de 2, significa multiplicar por 2. ¿Ok? Preguntas. Entonces ahí tenemos 4 empleadas, se tardan 8 días en hacer 6 vestidos. ¿Cuántos días vamos a necesitar para que 8 empleadas puedan hacer 24 vestidos? ¿Ok? No. Muy bien, entonces esa es la primera parte. Encontrar las cantidades y llenarlas, obviamente, con los datos del problema. Ahora sí, como tengo una relación compuesta, una proporcionalidad o una regla de 3 compuesta, hay que trabajarlas por separado, es decir, las dos del lado izquierdo con las dos del lado final. Para ello, vamos a tapar esta pequeña columnita para primero hacer la relación entre empleadas y días y hacer los caminos que ya sabemos. Vamos a ver, y aquí está la parte más fundamental. Empleadas y días, ¿la relación es directa o inversa? Creo que la pueden encontrar en la tablita. Me parece que ese caso está en la tablita. ¿Me confirman eso, por favor? ¿Ok? Empleadas y días. Empleadas, de manera general, la podemos ver como una ayuda, ¿sí o no? Entre más empleadas, supongamos que usted tenga esa tienda de moda, entre más empleadas significa que yo tengo más ayuda, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Es decir, empleadas de manera un poquito más general la podemos ver como una ayuda. Y en la tablita, ¿qué dice en la relación entre ayuda y días? ¿Es directa o inversa? Y como le digo, tiene usted dos formas, o lo hace por la tablita, un poquito más sencillo, o lo hace aplicando su sentido común y su lógica. Inversa, ¿por qué? Le pregunto, entre más empleadas usted tenga, es decir, más ayuda, como lo habíamos indicado, usted se demorará en hacer esa cantidad de vestidos en más o menos días. Menos días, muy bien. Menos días, entonces, una flecha apunta hacia abajo. Por tanto, ¿qué tipo de caminos vamos a utilizar? ¿Los horizontales o los cruzados? Si entre más empleadas, obviamente me voy a demorar menos días en hacer cualquier trabajo.
Los horizontales. Perfecto. Horizontales, por tanto, este se viene con el 4, se va con el 8. Y por acá el 8 se va con la X. Pregunta. Entonces ahí tenemos la primera relación. Como hay tres variables, vamos a tener dos relaciones. Siempre la mitad o la variable que está en el centro es la que se va a relacionar con la de la izquierda y con la de la derecha por separado. Entonces aquí estamos primero analizando días con empleadas para poder hacer esos caminos. O sea, hasta por sentido común hay que hacer primero el lado izquierdo para poder establecer ese primer camino, ese primer tramo. ¿Preguntas? No. Entonces le vamos a borrar estas flechitas para que, digamos que no nos incomode. Ahora que ya utilizamos las dos variables del lado derecho, ahora vamos a utilizar, perdón, las dos variables del lado izquierdo, ahora vamos a utilizar las dos variables del lado derecho. Para ello, tapo obviamente la cantidad que ya utilicé, en este caso son empleadas. ¿Ok? Ahora le pregunto, entre días y vestidos, ¿la relación será directa o inversa? Entre más días, usted podrá coser más o menos vestidos, que también me parece que la pueden encontrar en la tablita. No me acuerdo con qué nombre le puse, pero vestidos, si la generalizamos un poquito, vestidos puede ser como trabajo, ¿ok? Porque usted al hacer vestidos está trabajando, ¿sí o no? Tiene que ser vestidos, tiene que trabajar, pues, ¿no? Perfecto, ¿sí o no? Vestidos es como trabajar para, digamos que, idealizarlo en función de la tablita. Entre más días yo tenga, podré hacer más vestidos. Es decir, entre más tiempo yo tenga, podré trabajar más. ¿Ok? Muy bien. Es decir, mientras una cantidad aumenta, entre más días yo tenga, podré coser más vestidos. Obviamente porque tengo más tiempo, pues no, como tengo más tiempo, dispongo de más tiempo, puedo hacer más vestidos. ¿Ok? Ya está bien, igual la clase queda grabado, no se preocupe. ¿Ok? Igual la próxima clase yo les aviso cuando sea. ¿Ok? Listo. Por tanto, ¿qué tipo de relación hay entre días y vestidos? Si me acaban de decir, porque está bien, entre más días se podrá hacer más vestidos. No se olvide, vestidos es como un trabajo y usted lo puede visualizar en la tablita. ¿Qué pasa en el escenario de días, que puede ser tiempo, y vestidos, que es trabajo? Es directo. Por tanto, ¿qué tipo de caminos vamos a utilizar? ¿Los horizontales o los cruzados? ¿Horizontales o cruzados? Cruzados. Muy bien. ¿Por qué, profesor? Porque la relación es directa. Por tanto, aplicamos los caminos cruzados. ¿Ok? Cruzados. Entonces, 8 se viene con el 24 y la X se viene con el 6. Perfecto. Preguntas. Destapamos esto y allí tenemos ya listos nuestros caminos, que como les digo es la parte más importante y que usted se acaba de ver que tampoco es que es la gran cosa, ni tampoco es que es cosa de otro mundo, es sencillo. Más aún con esa tablita que ya les pasé, creo yo que se les puede hacer mucho, mucho, mucho más fácil. ¿Ok? Muy bien, es mixta, porque una es directa, aquí la voy a colocar por si acaso, y la otra es inversa. Entonces la primera era inversa, porque entre más empleadas, obviamente voy a demorarme menos días. Y la otra relación era directa, porque entre más días, obviamente puedo hacer más vestidos, o viceversa. Si quiero hacer más vestidos, necesito más días. Usted la puede ver en el orden que desee. ¿Ok? Ahora, ¿qué debo de hacer? Aquí, como les digo, ya prácticamente está resuelto el ejercicio. Lo que usted debería de hacer es aplicar obviamente lo que ya se ha dicho, ¿no? Lo puede hacer inclusivemente sin escribir nada. Coge su calculadora y va a tomar el camino que solamente contiene números. Le pregunto, ¿cuál es ese camino, el azul o el verde? El azul, perfecto. ¿Por qué? Porque si usted me dice el verde, no, profesor, aquí está la X. Habíamos dicho que de manera un poco didáctica, que era como que si estuviera la trampa. Entonces, yo no tengo que irme por el camino que tiene la trampa o que tiene la X. Yo tengo que tomar el camino que contiene solamente números. ¿Y cuál es ese? 4 se conecta con el 8 y a su vez ese 8 se conecta con el 24. ¿Qué hago con esos números? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué hago con esos números? Con el 4, con el 8 y con el 24. Muy bien, por ahí Ana puso el color azul. Los multiplico, por favor. ¿Cuánto me da eso? Rápido los multiplico, directo.
4 por 8 por 24. 768, muy bien, 768, ¿ok? Y me dirán, profesor, ¿y abajo qué coloco? Coloco el producto de los números que no he tomado en cuenta. ¿Cuáles son esos números, profesor? Obviamente no he tomado en cuenta ni el 8 ni el 6 de los 5 números que me dan en el problema. Y los multiplico. ¿Cuánto me da eso? 8 por 6, ¿a qué es igual? 8 por 6, perfecto, es igual a 48. Y finalmente, ¿cuánto me da eso? Directo. Me da igual a 16. Por tanto, ¿cuál de las alternativas es A, B, C, D? A, B, C o D. Es la B. Es la B y listo. Ahí tenemos un ejercicio resuelto. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿Está claro? Dudas, preguntas. ¿Está claro? Sí, por ahí. Exacto, se multiplica. Ojo, para poder calcular el resultado final, lo que usted va a hacer es toma el camino que solamente contiene números. ¿Ok? Siguiendo estos colores, el camino que solamente contiene números, ¿cuál es? ¿El azul o el verde? Exacto, usted puede simplificar para que la respuesta sea más corta, pero aquí entre nos, si obviamente ya viene la evaluación, y por el tiempo, obviamente una evaluación está limitada a un tiempo, no nos vamos a malgastar, por decir de cierta forma, ese tiempo, sino que lo hacemos directamente para no perder más tiempo de lo que ya podríamos perder en otra pregunta. ¿Ok? Si usted la quiere hacer como deber, pues comienza a simplificar y no hay ningún problema. Obviamente debe llegar al mismo resultado, pero obviamente aquí estamos preparándonos para las evaluaciones. Digamos que lo más eficiente sería hacerlo directamente en su calculadora. ¿Ok? Dice, yo quiero saber si puede haber dos X. No, solamente una, solamente una. Siempre usted va a tener solamente una. Solamente un dato que usted no lo va a conocer. Solamente una. No va a tener ni dos ni tres, solamente una X, que es el dato que usted debe conocer. ¿Ok? Dice, profe, disculpe. Exacto, no hay problema. Ese 768, obviamente lo hice de manera un poquito más apresurada, pero es para ganar tiempo. Ese 768, ¿de dónde sale? Sale tomando el camino que solamente contiene números. Entre el azul y el verde, obviamente solamente hay dos caminos. ¿Cuál es el que tiene solamente números? Es el azul. Si se da cuenta, mire, el 4 se conecta con el 8 y el 8 se conecta con el 24. Y como ese es el camino que solamente contiene números, yo a esos números, ¿qué es lo que le voy a hacer? Los voy a multiplicar. Entonces en su calculadora directamente 4 lo multiplica por 8, ¿ok? Y luego lo multiplica por 24. Y ese resultado me dio, o nos dio 768. Y abajo va a multiplicar el camino que no ha tomado en cuenta, es decir, el camino que está conectado con la X. ¿Cuál es ese camino? El camino que tiene el color verde, es decir, el 8 con el 6. Y multiplica esos números, 8 por 6. ¿Ok? 8 por 6. Y ahí, como dijo el compañero, profesor, ¿puedo simplificar? Sí, si usted, digamos que es más apegado con las matemáticas, usted puede simplificar un 8 de arriba con un 8 de abajo. Puede simplificar acá, por ejemplo, mitad de 6 es 3, mitad de 2, de 4 es 2, tercera de 3 es 1, tercera de 24 es 8 y finalmente le queda 2 por 8, que eso es igual a 16. Sale exactamente lo mismo, pero obviamente no nos vamos a complicar la vida porque perderíamos algo de tiempo. Y más que perder tiempo, imagínense, con tanto tachones de simplificar, simplificar, podríamos cometer algún error. Entonces, para no, digamos que evitarnos problemas, lo más óptimo sería multiplicarlo en su calculadora. Preguntas, preguntas. Dice profe 16 divide la primera cantidad con el 48. Exacto, exacto. No, vamos con otro ejercicio. Si no hay preguntas, vamos con otro ejercicio. Entonces, siempre, y al momento de calcular, que creo yo es el más sencillo, porque eso se encarga su calculadora, va a tomar el camino que solamente contenga números. Entonces, los multiplica
y los divide para el número, el producto de los caminos que contienen a la X o los números que les han quedado libres por ahí. Entonces, arriba, camino sin la X o camino con simplemente números, los multiplica y abajo los números los multiplica, los números que les ha quedado por allí, digamos que solos. ¿Ok? Vamos con otro ejercicio. Vamos con otro ejercicio. ¿Ok? Para seguir practicando. Vamos al siguiente ejercicio. Dice, en un sembradío, exacto, lo más difícil está en establecer qué tipo de relación hay que los pueden, digamos que, asimilar un poco mejor con la tablita. Vamos al siguiente ejercicio. En un sembradío de sandías, que es regado 2 veces a la semana, se podrían cosechar 12 toneladas de esta fruta en 4 meses. Sin embargo, se riega 4 veces semanales para duplicar la producción. ¿Cuántas toneladas se producen en 3 meses? ¿Ok? Usted tiene dos formas de hacer los ejercicios. O lo puede hacer con la tabla, que son la mayoría de casos que usted va a poder encontrar en los ejercicios, o lo puede hacer con el sentido común. Esa es su lógica, nada más, su lógica, y aplicando con su lógica puede descifrar qué tipo de relación es, si es directa o inversa. Ok, vamos a ver este ejercicio. Primer paso, encuentre las cantidades, las magnitudes o las variables que están en el problema. Es decir, ¿de qué cosa me habla el problema? ¿Me habla de qué? Dicen un sembradío de sandías que es regado 2 veces por semana. Entonces aquí, mire, siempre las cantidades vienen al lado de los numeritos, ya sea literalmente escribir el número o en letras, en palabras. Entonces aquí me dice 2 veces a la semana, significa que allí tenemos una cantidad, es decir, las veces que esa planta se riega a la semana. Sigo leyendo. Se podrían cosechar 12 toneladas de esa fruta. Entonces allí tenemos otra cantidad. Si se da cuenta, al lado del numerito siempre está la cantidad o la variable. Entonces, otra variable son las toneladas de frutas. Y finalmente, aquí tengo otra variable que serían los números de meses o tiempo, la cantidad de meses. Entonces allí tenemos nuestras tres variables. ¿Usted ve alguna otra? Pues ya no, solamente existen esas tres variables. Preguntas. Preguntas. No, tres variables. Entonces, la siguiente cosa que usted debe de hacer para poder aplicar este método es en qué variable se encuentra la incógnita. Y esa la puede encontrar con la pregunta que viene en el problema. ¿Ok? ¿En qué variable, en qué cantidad, en qué magnitud tenemos a la incógnita? Obviamente tenemos una de ellas veces a la semana, otras son toneladas y la otra son meses. Le pregunto, ¿en qué variable tengo la incógnita? ¿En qué variable? Muy bien, en toneladas. Entonces, ¿esa en dónde va? En el centro. Entonces vamos a colocarlo de la siguiente manera. Veces, cantidad de veces que se riega la planta. La otra son toneladas, porque me están preguntando cuántas toneladas, entonces esa variable va en el centro. Y la otra que tengo es la cantidad de meses. Entonces ahí tengo mis tres variables y en el centro siempre voy a colocar la cantidad que contiene la X, es decir, en donde me están preguntando. ¿Dudas hasta aquí? No. Y empezamos a llenar. Ese es el siguiente paso. Empezar a llenar esas cantidades, obviamente, con los numeritos que me da el problema. ¿Qué cantidad, qué número coloco debajo de veces? ¿Qué número coloco debajo de veces? ¿Veces a la semana o simplemente veces? El número 2. Ok, perfecto. ¿Qué número escribo debajo de toneladas? El 12. Muy bien. ¿Qué número escribo debajo de meses? El 4. ¿Por qué? Porque me dice que esa planta se riega 2 veces a la semana, ¿ok? Para tener una cosecha de 12 toneladas en 4 meses. ¿Ok?
Ahora vamos al segundo escenario, que siempre está en la otra oración. ¿Qué número coloco debajo de veces en la otra fila, en el otro escenario? Dice, sin embargo, se riega 4 veces a la semana. Aquí está el número 4, entonces acá vamos a colocar el número 4. ¿Debajo de dónde? De veces, la cantidad veces o la magnitud veces, veces a la semana. Debajo de toneladas, ¿qué voy a colocar? Perfecto, la X porque justamente me están diciendo, a ver, ¿cuántas toneladas? Entonces allí está la X. ¿Cuántas toneladas? Y que precisamente la pusimos allí porque ya sabíamos eso. Y en meses, ¿qué número vamos a colocar? En meses, ¿qué número vamos a colocar? El 3, perfecto. Preguntas. Entonces hasta aquí tenemos ya la primera parte. Y solamente vamos a tener una incógnita. Siempre solamente una incógnita. Preguntas. Ok. Ahora, para poder establecer ya los caminos, usted va a tapar primero la columna del lado derecho. ¿Por qué? Porque siempre trabaja la mitad con la izquierda y luego la mitad con la derecha. Entonces vamos a tapar la derecha para que nos queden estas reglas de 3 simples. Vamos a ver, entre veces y toneladas. Use su sentido común. Para ello te puedes buscar, como les dije, cuando hicimos ejercicios de regla 3 simples, dije, busquen el verbo el verbo o los verbos digamos que del ejercicio, de la lectura, para que usted pueda determinar qué tipo de relación hay. Le pregunto, ¿qué verbos tenemos aquí? Que nos pueden ayudar a encontrar la relación, el tipo de relación. Tenemos por aquí, por ejemplo, un verbo sería cosechar, ¿ok? Cosechar. Otro verbo podría ser regar, regado, regar. ¿Ok? Y otro verbo por aquí, ya no veo más verbos. Es decir, que entre esos dos verbos podemos trabajar. Que si usted se da cuenta, justamente el verbo regar coincide con esta parte. ¿Por qué? Porque vamos a decir de la siguiente forma. Mire, preste mucha atención. Entre más veces yo riego una planta, ¿ok? O la cantidad de plantas, voy a tener más o menos toneladas de ese producto. Entre más le echo agua a la plantita, porque eso es regar, entre más le echo agua a la plantita, esa plantita me va a dar más o menos frutos, porque esos son toneladas. Obviamente, más toneladas, más fruta, o lo que sea, pues, ¿no? Entre más yo le echo agua a esa plantita, voy a poder obtener más o menos toneladas, es decir, más o menos fruta. Entonces aquí aumenta una variable. Entre más veces echo agua a la planta, esa planta me va a dar más o menos fruta, pues obviamente me va a dar más fruta o más planta o lo que esté botando esa planta. ¿Sí o no? Entre más veces yo le echo agua, obviamente esto es un caso un poquito alejado de la realidad. ¿Por qué? Aquí nos ponemos un poquito más curiosos. ¿Por qué? Un poquito alejado de la realidad. ¿Por qué? Porque obviamente está bien que entre más agua yo le echo a la planta crezca, pero va a venir un punto en el cual al echarle mucha agua y mucha agua, esa planta se va a morir. Pues obviamente eh, eso sucede en las inundaciones. Obviamente se inunda ese lugar donde estaban las plantas y no es que le va a dar más fruta, sino que obviamente va a dejar de vivir esa planta porque se ahogó. Obviamente es un caso, digamos, que un poquito aislado de la vida real, pero que igual funciona aquí. Entre más veces, hasta cierto punto, yo le echo agua a esa plantita, pues esa plantita me va a dar más frutos. Es decir, entre veces y toneladas, ¿qué tipo de relación hay? O también es otra forma de verlo. Muy bien, ahí alguien dijo. También usted lo puede ver en el sentido contrario. Como le digo, siempre usted puede tomar el orden que desea. Entre más toneladas, ¿ok? Entre más toneladas, es decir, entre más plantas yo tenga, tendré que regar más o menos veces. Más veces. O sea, como usted lo vea, siempre va a encontrar el tipo de relación que hay. ¿Sí? Más. Siempre va a suceder en este caso, más toneladas, más veces tengo que regar, o viceversa. Entre más veces yo riego esa planta, más agua le echo a esa planta, pues obviamente voy a tener más toneladas de esa fruta o de ese producto o de esa planta. ¿Ok? Preguntas. Entonces, ¿qué tipo de relación hay? La relación que hay entre veces y toneladas es directa. ¿Por qué? Porque las dos flechas aumentan al mismo tiempo, porque mientras más veces, más toneladas. Y si es directa, ¿qué tipo de caminos vamos a utilizar?
Los cruzados. Muy bien, cruzados, es decir, el 2 se conecta con la X y el 4 se conecta con el 2. Siempre, si es directa, caminos cruzados, si es inversa, caminos horizontales. Preguntas, preguntas, dudas, ¿seguros? Muy bien. Vamos con la otra relación que hay. ¿Ok? La otra relación la encuentro en cambio. Vamos a eliminar esta parte que está acá. ¿Ok? La encontramos ahora haciendo la relación entre la parte del medio, que es toneladas, con meses. Para ello vamos a imaginarnos que la cantidad veces no existe. Y hacemos el siguiente análisis. Entre toneladas y meses, ¿la relación es directa o inversa? ¿Directa o inversa? Piénsalo bien. Entre toneladas y meses, ¿la relación es directa o inversa? Véanlo con los verbos, para eso subrayamos los verbos. Lo puede hacer o con el verbo regar o con el verbo cosechar. Le pregunto, entre más meses usted coseche, es decir, entre más meses usted esté echándole agua a esa planta, esté cosechando o esté regando, le va a dar más o menos toneladas, es decir, más o menos frutas. O viceversa, usted dice, entre más toneladas, es decir, la planta es más grande, ¿ok? Entre más grande es la planta, más toneladas, significa eso, tonelada es una unidad de masa, pues no, entre más grande sea la plantita, yo voy a tener que regarla más o menos meses. Más meses. Como usted lo quiera ver, o en el orden contrario, entre más meses yo tenga, pues obviamente voy a regar más toneladas. Es exactamente el mismo fin de la manera que usted lea las cantidades. ¿Ok? ¿Qué parte salió el número 3? Aquí me dice cuántas toneladas se producen en 3 meses. Aquí está. En 3 meses obviamente no está el número, sino que está en letras. 3 meses. Por eso aquí coloqué debajo de meses el número 3. ¿Ok? Perfecto. Entonces, si las dos aumentan al mismo tiempo, ¿qué tipo de relación hay? También es directa. Directa. Muy bien. ¿Por qué? Porque entre más toneladas, ¿ok? Yo tengo que regar más meses esa planta. Directa. Por tanto, si es directa, ¿qué tipo de caminos vamos a utilizar? Muy bien, aquí está me dicen por acá, profesor, ¿y eso duplicar qué significa? Obviamente me dice duplicar la producción, pero producción es una cantidad que está en el problema, le pregunto. Duplicar es una cantidad que está en el problema. Siempre para ver si esa variable está en el problema, debe estar siempre en las dos oraciones, tanto al inicio como al final. Solamente al final aparece, lo cual simplemente es un dato distractor. O sea, no me está sirviendo para nada. Si me hubiese dicho al inicio, ¿sabe qué? Tengo esta cantidad de producción y al final me dice, se duplica la producción, pues allí la considero. Pero mientras tanto, no, porque solamente al final me la dicen y yo para poder digamos que hacer la parte del ejercicio debe estar tanto al inicio, es decir, en la primera oración, como al final. Tanto como apareció con toneladas, con meses y con en la parte eh, de la cantidad de veces que se riega la planta. ¿Ok? Exacto. Como le digo, siempre tienen que leer bien. Porque, a ver, ya, muy buena la pregunta. A ver, imaginemos que alguien considera esa variable, supongamos, ¿no? Supongamos que está por acá la variable producción, ¿verdad? Porque me dice, se duplicó la producción, ¿ok? Si me está diciendo al final duplicar, pero ¿qué voy a duplicar? Pues si al inicio no me está diciendo nada. Si se dan cuenta, al inicio me dicen un sembrado de sandías que rega 2 veces a la semana, se podría cosechar 12 toneladas de esa fruta en 4 meses. Si yo quiero duplicar algo, tengo que tener el valor inicial, pues sí o no. Entonces, como no lo tengo, obviamente es un dato distractor, ¿ok? No me está sirviendo de nada. Entonces, para ello, no lo voy a tomar en cuenta, ¿ok? Preguntas, preguntas. Siempre, como les digo, hay que leer bien esta parte para identificar cuáles son las verdaderas cantidades, porque vamos a tener casos en los cuales nos ponen esa palabra allí, que no es una cantidad, simplemente para que nos confundamos, ¿ok? Entonces, como es directa la otra relación, ¿qué tipo de caminos vamos a utilizar?
¿Los cruzados o los horizontales? Muy bien, como es directa, los cruzados. Es decir, el 12 se conecta con el 3 y la X obviamente se conecta con el 4. Y ya tenemos prácticamente hecho ya el ejercicio. Ya está la lógica, ya está el orden. Lo único que debemos de hacer es establecer el resultado. Ya la mayoría lo sacó desde el inicio, que me parece perfecto, pero vamos a hacerlo aquí. A ver, ¿a qué será igual el valor de X? ¿Qué camino contiene solamente los números? A ver, visualícese. A ver, aquí está, vamos a colocarlo, aquí está el profesor, ¿ok? Aquí está el profesor. Y dice que para poder llegar a la meta debe pasar solamente por el camino que contenga números, no por la X. Por la X no, porque ahí está la trampa, ¿ok? Ahí está, digamos que la X y ahí está la trampa. Entonces no tiene que pasar por allí. Le pregunto, ¿qué camino le sirve, el azul o el verde? ¿Qué camino lo lleva al éxito al profesor y no al fracaso por allí? Seguimos el camino azul. Muy bien. ¿Y qué hago con ese camino? Voy a coger esos números que están en ese camino azul, que es el 4, el 12, el 3, y los voy a multiplicar. 4 por 12 por 3. ¿A qué es igual, por favor? 144. Muy bien. 144 dividido para cuánto? Dividido para el otro camino. Es decir, los números que componen el otro camino o los números que me están quedando allí sin elegir, que son el 2 y el 4. Es decir, ya tomé el 4, el 12 y el 3. Los números que me hacen falta tomar es este 2, ¿ok? Y este 4. ¿Y qué hago con esos números? Los multiplico. 2 por 4 me da 8 y ya tengo prácticamente resuelto el ejercicio. 144 dividido para 8, ¿a qué es igual, por favor? Es igual a 1. No me diga eso. Allá igual a 18. Ya me va a hacer un infarto. A muy temprana edad. 18. Preguntas. Por tanto, la alternativa sería la D. ¿Eh? Preguntas. Dudas, inquietudes. Entonces, en este caso, la relación de los dos escenarios fueron directas. Entre más veces yo riego esa planta, obviamente voy a tener más fruto, más toneladas. Y la otra que era entre más toneladas de esa planta, obviamente tengo que regar o cosechar más meses. Si todavía aún se le complica, como le digo, busque los verbos del problema. Con esos verbos usted le comienza a dar la vuelta, comienza a hacer la pregunta y va a poder encontrar con mayor facilidad qué tipo de relación hay. ¿Ok? Pero ¿qué parte no entienden? A ver, la parte de la relación. Yo pregunté si había preguntas, dijeron que no habían. O en la parte del camino. Yo sé que está difícil, pero con práctica vamos a seguir haciendo, digamos que, como les digo, yo al inicio tuve problemas con este tipo de temas. Imagínense ahora las personas que no les gusta la matemática, que a mí según me gustaba, pero tuve problemas. Entonces, esto se logra captar con mayor práctica. ¿Ok? Dice, ¿por qué es directa si es en menos meses hay más toneladas? Seguro, en menos meses hay más toneladas. O sea, usted, supongamos, está la plantita creciendo. Vamos a hacer un dibujito, a ver. Yo tengo aquí mi plantita, que ya no sé cómo es. Vamos a poner aquí está mi plantita, ¿ok? Si pasa solamente 2 meses, obviamente supongamos que este es en un mes, ¿verdad? En 2 meses, le pregunto, la plantita va a crecer más, es decir, va a tener mayor cantidad, ¿sí o no? Si ya pasan 3 meses, la plantita va a crecer más. Si ya pasan 4 meses, obviamente la plantita ya va a estar un poquito más grande. Es decir, de manera ya resumida, entre más meses, la planta va a ser más grande. Es decir, vamos a tener mayor toneladas de cosechas. ¿Sí o no? No es que entre más meses, menos toneladas, imposible, pues la planta sigue creciendo. Entonces, como sigue creciendo y crecer está en función del tiempo, entre más tiempo pase, obviamente la planta va a crecer más. Lo mismo sucede con ustedes. Entre más tiempo pase, usted va a crecer, crecer y crecer y crecer. No es que usted se va haciendo más pequeño, pues no, imposible. No es que con el tiempo se va achicando, no, con el tiempo usted va creciendo y va creciendo. Es decir, más tiempo
más cosecha, más meses de cosecha, mayor tonelada. ¿Ok? Dice el 144 exacto, como le digo, a ver, ojo, esto lo hago directamente porque pensé que ya la mayoría la tenía esa parte de los caminos, pero usted lo puede hacer de la siguiente forma. A ver, ¿cómo encontramos ese 144? 144, usted va a buscar el camino que solamente contenga números. ¿Cuál es ese camino? ¿Cuál es el camino que solamente contiene números? ¿El azul o el verde? El azul, pues no, el azul. ¿Por qué? Porque mire, contiene el 4, contiene el 12 y contiene el 3. El otro camino, el verde no, porque mire, el verde se conecta con la X y yo no quiero el camino que contenga la X. Yo quiero el camino que solamente tengo números. En este caso es 4, que se conecta con el 12 y se conecta con el 3. Entonces, esos tres numeritos los voy a multiplicar en la parte superior de mi fracción. Es decir, 4 lo multiplico por 12 y lo multiplico por 3. ¿Ok? Es de esa forma tan sencilla, solo que yo les digo directamente para que usted coja su calculadora y no se complique la vida. Pero bueno, aquí está de dónde sale. ¿Ok? Busco el camino que solamente contiene números y los voy a multiplicar. En este caso es el 4, 2 y 3. Esos tres números los voy a multiplicar. Y en la parte de abajo, ¿qué voy a colocar? Pues el producto de los números que los tengo por ahí aislados. Así que no los he tomado en cuenta, que en este caso son el número 2 y el número 4. Y esos números los coloco abajo en forma de producto, es decir, 2 por 4. Y listo, ya ahí ya tengo prácticamente resuelto el problema. Lo único que me hace falta es multiplicar 4 por 12 por 3, que me dio ¿cuánto? Ya me olvidé. 144 creo que daba, ¿verdad? 144. Y abajo multiplico 2 por 4, me da 8. 144 dividido para 8, ¿a qué es igual? Eso es igual a 18. Listo. A ver, vamos a verlo, vamos a explicar esto de la relación con manzanitas. A ver, vamos a ver. Vamos a hacer un dibujo bien ahí chévere. Vamos a hacer un dibujo bien chévere. Supongamos que aquí está su plantita. A ver, vamos a ver. Su arbolito de manzana, a ver. Su arbolito de manzana. Vamos a hacerlo. La verdad que aquí, yo soy buen dibujante, lo que pasa es que aquí no puedo dibujar bien. Nada más no soy perfecto, por si acaso. Me van a criticar. A ver, aquí tenemos el arbolito con las manzanitas. A ver, vamos a ver el primer escenario. Entre veces, ok, entre veces, dejemos borrar esta parte de acá, entre veces y toneladas. ¿Ok? Preste mucha atención. A ver, usted mismo me va a dar la respuesta, la persona que dijo que no entendía o las personas que todavía no entienden. Entonces aquí tengo mi arbolito de manzana con las manzanas. Supongamos que tiene una, dos, no sé, tres, cuatro, cinco manzanas al inicio. Supongamos, ¿no? Cualquier cantidad que yo me esté inventando. Le pregunto, si usted viene, usted está en su granja, está con vamos a poner su manguerita de agua, es su manguerita de agua, regando esa planta. Le pregunto, entre más veces, mire, entre más veces aumenta la cantidad de veces usted esté regando la planta, aquí está el verbo, por eso le digo, siempre busca el verbo para que pueda conectar las cantidades, porque si usted lee veces, toneladas, como que no tiene ningún sentido. En cambio, si usted dice, a ver, entre más veces yo riego la planta, voy a poder cosechar más o menos toneladas. ¿Ok? Entre más veces yo riegue esa planta, voy a poder tener más o menos cosecha. Obviamente, si yo soy constante y le echo todos los días agua, es decir, más veces riego la planta, obviamente voy a tener más manzanas. El árbol va a crecer más y por tanto voy a tener más manzanas. ¿Sí o no? Entre más veces yo riegue la planta, mire, una flecha aumenta, la otra también aumenta. Más manzanas, más toneladas. Yo voy a tener mayor cantidad de manzanas, mayor peso, ¿sí o no? ¿Ok? Entonces, ¿qué tipo de relación hay cuando las dos aumentan al mismo tiempo? La relación es directa, que está directa, y por tanto aplicamos los caminos
cruzados, que fue lo que se hizo, ¿no? El 2 se conecta con la X y el 4 con el 2. ¿Ok? Preguntas de esa primera relación entre veces y toneladas. Entre más veces yo riego el agua, con agua obviamente en la planta, voy a tener mayor cantidad de manzanas. Vamos ahora con toneladas y meses, que sucede exactamente lo mismo. Si yo estoy esa plantita regándolo por más meses, más meses, más meses, es decir, la planta va a crecer, 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 porque obviamente al pasar más meses significa que ha pasado más tiempo. Entonces, entre más meses, más tiempo ha pasado con esa plantita en que yo le estoy regando y regando y echándole agua, ¿esa planta va a crecer más o va a crecer menos? Si han pasado más meses, más tiempo. Como le digo, esto lo veo con usted mismo. Entre más tiempo pasa, usted se va haciendo más alto. Entonces acá sucede exactamente lo mismo. Entre más meses pasa, más tiempo pasa, esa planta va a crecer más y obviamente te va a dar más o menos toneladas de manzanas. Es decir, más cantidad o menos cantidad de manzanas. Obviamente más, pues, ¿no? Porque la planta está más grande y obviamente al ser más grande te va a dar más cantidad de manzanas, es decir, más toneladas. Por tanto, las dos cantidades aumentan al mismo tiempo. Y si las dos cantidades aumentan al mismo tiempo, porque entre más tiempo, más meses, más toneladas, ¿qué tipo de relación es? ¿Directa o inversa? Muy bien, usar la lógica, dicen por ahí, es que es básicamente eso. Lo que pasa es que algunas personas son más abstractas y otras no tanto. Y creo que con este ejemplito de la plantita, un poquito chueca, con esa disque manguera, pues ahí creo que les ha quedado más claro. Entonces allí la relación será directa y por tanto aplicamos los caminos cruzados y ya lo demás es cuento. ¿Ok? Lo demás es cuento y ya mejor borro mi dibujo para no seguir pasando vergüenza. Ya, preguntas. Y lo último que se hace, creo yo que es lo más sencillo, es buscar el camino que solamente contenga números, que en este caso es el camino azul que conecta al 4 con el 12 con el 3. ¿Ok? Los multiplico esos números y los voy a dividir para el producto de los números que han quedado solos. En este caso es el 2 y el 4. Claro, aquí hay más ejercicios. ¿Ok? Ahora sí, preguntas. ¿Por qué salió ese 18? Entonces la alternativa que debemos marcar es la D. Preguntas, ahí les quedó más claro. Como digo, siempre tienen que, como les dije, la recomendación es buscar los verbos de la frase o del problema para yo saber el contexto del mismo, porque yo los entiendo, a veces solamente con las palabras, las cantidades se hace complicado, a ver, entre veces y toneladas, ¿qué pasa? Busquen los verbos, siempre, recomendación, sugerencia, busquen los verbos, todos los verbos que estén en el problema para que vayan conjugando y así encontrar qué tipo de relación hay. ¿Ok? Ya, vamos con otro ejemplo, vamos con otro ejemplo. Este creo que está más, este es más común, es más sencillo. Ya, perfecto, por eso les digo, pregunten. Lo que pasa es que ustedes a veces no, yo sé que a veces digamos, por el miedo, no sé, no preguntan, pero pregunten. Yo les, como les digo, si no entienden a la primera, con la segunda, con manzanas, con peras, pero la cosa es que todos entiendan, pues no, y no se queden con esa duda. Vamos a ver, el siguiente ejercicio. Mauricio y Peter tienen una, no, nunca jamás. Yo no como, por si acaso. Mauricio y Peter tienen una banda y componen 6 canciones en 15 días. Si llaman a su amigo Anderson para que les ayude durante 5 días, ¿cuántas canciones compondrán? ¿Ok? ¿Cuántas canciones compondrán? Ok, ok. Vamos a ver, primera cosa, importante, encontrar las cantidades que tengo en el problema, es decir, las cantidades, magnitudes o variables que tengo en el problema. Espérense un segundo que me olvidé apagar algo. Después se me va a quemar la casa. Espérense un segundo, ya regreso.
Y ahora sí, a ver, ¿cuáles son las cantidades o magnitudes que hay en el problema? ¿Cuáles son las cantidades o magnitudes que hay en el problema? ¿De qué me habla el problema? Vuelvo a leer. Mauricio y Peter tienen una banda y componen 6 canciones en 15 días. Si llaman a su amigo Anderson para que les ayude durante 5 días, ¿cuántas canciones compondrán? Perfecto, me dicen que hay las siguientes cantidades. Según usted dice que hay la cantidad o la variable canciones, cantidad de canciones. Por acá tenemos la cantidad de días. Solamente hay dos. ¿O hay alguna otra más? Canciones y días, nada más. ¿Seguros? Y personas, muy bien. Aquí tenemos un ejemplo en el cual no necesariamente me van a decir, ¿sabes qué? Hay 3 personas, 4 personas, 5 personas. Por lo general, digamos que para ser un poquito más particular, cuando hablan de personas, usted obviamente les dice los nombres si tienen mayor confianza. En este caso no me dice, ¿sabes qué? Hay solamente 2 personas, sino que me está diciendo ya los nombres de las personas. Y obviamente como solo hay Mauricio y Peter, solamente hay 2 personas. Es decir, la tercera cantidad es personas, que no está de manera explícita en el problema, pero me están diciendo Mauricio y Peter y obviamente esas son personas, pues, ¿no? Personas. Allí tenemos nuestras 3 variables. Personas, canciones y días. Preguntas. Le pregunto, ¿qué es lo siguiente que usted debe hacer? ¿En qué variable está la incógnita? ¿En personas, canciones o días? Canciones. Entonces, esa cantidad va en el centro. Entonces empezamos a llenar personas, que es un dato que está, digamos que un poquito camuflado porque no está directamente. La otra cantidad sería canciones, que la pongo en el centro porque justamente me están preguntando cuántas canciones. Es decir, allí va la X y la otra sería la cantidad de días. Entonces allí tenemos nuestras 3 cantidades. Siempre la coloco en el centro a la variable que contiene la incógnita. Preguntas. Ya veo que muchos ya lo hicieron, que me parece perfecto porque se supone que, no muchos se supone, sino que ya han estado en las clases, ¿no? Y comienzo a llenar. A ver, ¿qué número coloco debajo de personas? Si me dicen Mauricio y Peter, ¿cuántas personas hay si solamente está Mauricio y Peter? 2 personas, muy bien. Debajo de canciones, ¿qué coloco? Debajo de canciones, 6. Dicen que Mauricio y Peter, es decir, esas 2 personas componen 6 canciones. ¿En cuántos días? En 15 días. Muy bien. Le pregunto, ¿qué número coloco debajo de personas en el segundo escenario, en la segunda oración? Aquí los quiero ver. ¿Será uno? Si llaman a su amigo Anderson para que les ayude, solamente escribo el número 1. No, muy bien. ¿Por qué? Se supone que ya estaba Mauricio y Peter, es decir, 2 personas. Si llaman a su amigo Anderson, significa que viene otra persona más, una persona más. 2 más 1, ¿a qué es igual? Es igual a 3. Se suman muy bien. ¿Por qué? Porque inicialmente estaba Mauricio y Peter, que obviamente son 2 personas. Si llaman a su amigo, significa que se está sumando una persona más. Es decir, 2 más 1, que me da como resultado el 3. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué escribo debajo de canciones? La X, perfecto, porque precisamente allí debe estar la incógnita. Y debajo de días, que voy a colocar el numerito 5. El numerito 5. Muy bien. El numerito 5. Y allí está la primera parte de mi problema. Preguntas. Preguntas, dudas, inquietudes. No, muy bien. Ahora viene la parte más interesante, digamos que la más importante. De hecho, es la más importante. La más complicada no sé porque algunos ya la tienen clara, pero vamos a ver. Para ello vamos a establecer las relaciones. Entonces vamos a primero a ver la relación del lado izquierdo. Para eso tapo la columna del lado derecho y me queda entre personas y canciones para establecer el primer tramo de mi camino. Personas y canciones. ¿Directa o inversa?
Entre más personas, entonces creo que eso también está en la tablita que les pasé, ¿ok? Personas es una ayuda, canciones es un trabajo, porque obviamente los compositores entre más compongan, más canciones compongan, obviamente es más trabajo para ellos. Entonces, canciones los puedes ver como un trabajo y personas es una ayuda, porque obviamente usted llama a más personas para que lo ayuden. Y eso en la tablita que les pasé, ¿qué tipo de relación me da entre ayuda y trabajo? Muy bien. ¿Por qué? Ya si nos ponemos a un poquito a pensar utilizando la lógica, imaginando que la tablita no está, que nos ayuda bastante, pero imaginemos, le pregunto yo, entre más personas estén, podrán componer, y esa es otra cosa que les digo siempre, busquen los verbos del ejemplo, del problema, para que puedan enlazar con las cantidades y que se le haga más sencillo. Aquí los verbos son componer, componer, componen, de componer, de componer y nada más. Y bueno, ayudar puede ser, pero vamos a ir con esos dos verbos, ¿ok? Componer nada más. Le pregunto, entre más personas podrán componer o crear más o menos canciones. Entre más personas podrán componer más o menos canciones. Perfecto. Más canciones. Es decir, las dos cantidades aumentan al mismo tiempo. Si las dos cantidades aumentan al mismo tiempo, ¿qué tipo de relación hay? Directa. Muy bien. Y si es directa, ¿qué caminos vamos a utilizar? ¿Los cruzados o los horizontales? Los cruzados. Perfecto. Entonces se conecta 2 con la X y por acá se conecta el 3 con el 6. Destapamos esto y preguntas. Entonces ahí tenemos la primera relación entre personas y canciones. Obviamente, entre más personas, puedo hacer más canciones o viceversa. Si quiero componer más canciones, necesito más personas. Entonces, como quieras verlo, allí tenemos la relación directa. Ahora vamos a establecer la relación de la derecha entre canciones y días. Para ello, tapo esta columna. Vamos a ver. Entre canciones y días, ¿la relación es directa o inversa? Lo mismo, canciones, míralo como un trabajo. Componer canciones significa un trabajo. Y viendo la tablita que les pasé, la relación entre trabajo y días, que es tiempo, es directa o inversa. Como le digo, usted lo puede ver en la tablita sin ningún problema, ya está allí. Canciones es como un trabajo porque los compositores, entre más canciones hagan, crean, es porque están trabajando más, pues, ¿no? Entonces, canciones es como un trabajo y días obviamente es tiempo. Lo puede ver en la tabla, vuelvo y repito, lo puede analizar usted. A ver, entre más días pasen, ¿ok? O transcurran más días, podrán componer más o menos canciones. O viceversa. Si usted quiere componer más canciones, necesitará más o menos días para hacerlo. Más, como usted quiera verlo, más y más. Es decir, más canciones, más días, o entre más días yo necesito o yo tengo disponible, podré componer más canciones. Entonces, ¿qué tipo de relación hay entre canciones y días? Es directa. Por tanto, ¿qué tipo de caminos vamos a utilizar? Si es directa, pues los cruzados. Es decir, 6 con el 5 y la X con el 15. Destapamos y ya estamos casi listos para terminar el ejercicio. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Dudas? Ya, perfecto. ¿Ya? Y entonces, ¿cómo calculamos el resultado? Usted, como le digo, lo puede hacer directamente en su calculadora. Que vamos a colocar en la parte superior, vamos a colocar el camino que solo contiene números. ¿Cuál es ese camino que solo contiene números? ¿El verde o el negro? El negro, muy bien, se van por el negro, dicen por aquí. Entonces,
el 3, el 6 y el 5. Y los multiplica. ¿Cuánto me da eso, por favor? 3 por 6, 18, por 5 creo que me da 90. Ok, directamente. Y abajo, ¿cuánto me queda? Multiplico los números que no he tomado en cuenta, que en este caso es el 2 y el 15. 2 por 15, ¿a qué es igual? Es igual a 30. Y finalmente 90 dividido para 30, ¿a qué es igual? Es igual a 3. ¿Qué hay? ¿3 qué? 3 canciones. Por tanto, la respuesta es el literal C. Preguntas. Preguntas. Perfecto. Muy bien. Vamos con otro ejercicio. Creo que hay más ejercicios, sí. ¿Por qué le sale el 90? Porque cojo el camino que solamente contiene números. ¿Cuál es ese? ¿El negro o el verde? En este caso es el negro. Entonces coloco o cojo ese camino. Está compuesto por el 3, está compuesto por el 6 y está compuesto por el 5. ¿Ok? Como les digo directamente, a ver, esto me salió al hacer lo siguiente. 3 multiplicado por 6 multiplicado por 5 multiplicado por 5 y dividido para abajo, que son los números que todavía no he tomado en cuenta, que son el 2 y el 15. ¿Ok? Y ya está. O sea, yo lo hago de manera directa para que usted no pierda tanto tiempo, porque imagínese estar escribiendo, para eso lo hace directamente en su calculadora, porque al final tiene que utilizar la calculadora, pues no. Directamente, a ver, profesor, 3 por 6 por 5 me da 90 y eso lo divido para 2 y luego lo divido para 15. ¿Ok? Directamente lo puedes hacer. Dice por qué sale menos que arriba. ¿Cómo sale menos que arriba? No, no entiendo esa parte. Sí, ya mismo vamos a hacer el juego. ¿Ok? Ya mismo vamos a hacer el jueguito. ¿Qué hora es? Hay tiempo. Ya vamos con otro ejercicio entonces. Vamos con otro ejercicio. Dice, ¿por qué es más días si en la pregunta es menos? Es lo que siempre les digo. A ver, no se enfoquen en los números. Vuelvo a poner esta parte que está acá. No se enfoquen en los números. Yo, para hacer este tipo de comparación, siempre asumo que una cantidad aumenta para no estar enfrascándome en los números. No me gusta enfrascarme en los números porque, no sé, muchos números como que te marean. A mí simplemente me enfoco en las cantidades y siempre asumo, como hemos dicho con todos los ejercicios, siempre asumo que una cantidad aumenta, siempre lo hago, siempre asumo que una cantidad aumenta. En base a eso, si la otra también aumenta es porque es directa, en cambio, si la otra disminuye es porque es inversa. ¿Ok? Vamos con otro ejercicio, vamos con otro ejercicio. No, pero eso sería el final del juego, vamos a seguir practicando, obviamente. Todavía creo que hay más ejercicios, hay 3 ejercicios más. Vamos al siguiente ejercicio. Se sabe que 4 hornos industriales consumen 60 kilogramos de carbón en 2 días. ¿Cuántos kilogramos de carbón consumirán 6 hornos industriales en 3 días? Vuelvo a leer. Se sabe que 4 hornos industriales consumen 60 kilogramos de carbón en 2 días. ¿Cuántos kilogramos de carbón consumirán 6 hornos industriales en 3 días? Ok. Primera cosa, vamos con calma. Primera cosa, encontrar cuáles son las cantidades. ¿Ok? ¿Cuáles son las cantidades del problema? Vamos a ver. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cuáles son esas cantidades del problema? Muy bien, hornos, perfecto, 4 hornos, kilogramos de carbón, ok, pongámosle carbón nada más, y la otra es la cantidad de días. No tengo más cantidades, esas son las únicas que hay. Luego, para ya establecer el orden de estas cantidades, ¿cuál es la cantidad que contiene la X? ¿Será días, será carbón o será hornos? Si me están preguntando cuántos kilogramos de carbón exacto. Muy bien, ¿ok? Entonces, en la mitad o en el centro voy a colocar la cantidad kilogramos de carbón. Entonces, colocamos hornos, por acá kilogramos de carbón y por acá tenemos a la cantidad de días. Preguntas.
Perfecto. Y empezamos a llenar. A ver, ¿qué cantidad coloco debajo de hornos? ¿Qué cantidad coloco debajo de hornos? Perfecto, 4, porque me dicen que hay 4 hornos. ¿Qué cantidad coloco debajo de kilogramos de carbón? Muy bien, 60. ¿Qué cantidad coloco debajo de días? El 2, muy bien. ¿Qué cantidad coloco debajo de hornos? En la segunda fila, en la segunda oración. Perfecto. 6 hornos, luego me dicen que hay 6 hornos. ¿Cuántos kilogramos de carbón? X, muy bien. ¿Por qué? Porque allí tengo mi variable. Entonces aquí coloco la X. ¿Y cuántos días necesito? 3 días. Entonces allí ya estamos completando nuestra primera parte del problema. Preguntas, preguntas. Ya por ahí Camila dice que es la C, 135 gramos. Perfecto. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí viene la parte más complicada, entre comillas, que es establecer qué tipo de relación hay. Vamos a ver. Entonces, para ello, vamos a tapar la fila del lado derecho y vamos a quedarnos con hornos y kilogramos de carbón. A ver, lo mismo, pongámonos en el escenario. Debemos pensar un poquito. Antes de eso, vamos a localizar los verbos que hay en el problema. Los verbos claves del problema son consumir y creo que nadie más. Nada más, solo consumir, nada más. Consumir. Entonces ahí con ese verbo vamos a empezar a jugar con estas cantidades para establecer qué tipo de relación hay. Vamos a ver, pensemos, a ver. Imaginemos que se aumenta una cantidad. Imaginemos que aumenta la cantidad hornos. A ver, siempre yo asumo que una cantidad aumenta, no me enfoco en los números, simplemente en la cantidad como tal. Le pregunto, supongamos que usted, no sé, quiere hacer su cena navideña y tiene como 5 hornos, o no sé, la cantidad que sea. Le pregunto, y ese horno obviamente funciona con carbón, ya casi un poquito obsoleto, pero bueno, supongamos que hay de carbón. Le pregunto, entre más hornos usted tenga, que más hornos usted tenga, se van a consumir o necesitar más o menos kilogramos de carbón. Piénselo bien. Imagínese que, o un ejemplo de una panadería, ¿ok? Supongamos que tiene una panadería. Si usted tiene más hornos, obviamente el horno, en este caso, funciona con carbón. Si usted tiene más hornos, compra más hornos, asumo que esta variable aumenta, necesito más o menos carbón. Muy bien, entre más hornos necesita más carbón. Es decir, ¿qué tipo de relación hay? ¿Directa o inversa? Pues le digo, es que este tipo de análisis son obvios, porque a veces imaginándose de la otra forma como que es un poco absurda. Por ejemplo, si alguien me dice, profesor, entre más hornos, menos carbón, es algo un poco absurdo, porque se supone que si usted tiene más carbón, es porque necesita comprar más carbón. O sea, no es que necesita menos, porque obviamente, digamos que el combustible de ese carbón, de ese horno, es el carbón. Entonces, entre más hornos usted tenga, pues necesita más carbón. O viceversa, si usted tiene más carbón, esa cantidad de carbón podrán consumirse en más hornos, como usted quiera ver. ¿Ok? Por tanto, la relación es directa y los caminos son cruzados. Es decir, 4 se conecta con la X y el 6 se conecta con el 60. ¿Ok? Preguntas. Entonces, este tipo de relación es directa. A mayor cantidad de hornos, más hornos tengo, obviamente necesito más carbón. Perfecto. Para que usted vea que con la práctica ya esto va quedando un poquito más claro. Ahora vamos a encontrar nuestra segunda relación. Para ello, tapamos esta cantidad. Y tenemos kilogramos de carbón y días. Vamos a ver, pensemos un poquito, el mismo escenario, consumir, verbo clave, consumir. Le pregunto, entre más días usted esté con ese horno,
obviamente entre más días, necesitará más o menos carbón. Supongamos, usted quiere hacer todos los días trabajar con ese horno, ¿no? No solamente en la fiesta de Navidad, fin de año, sino que quiere irse de largo, todo quiere hacerlo en el horno. Le pregunto, entre más días usted utilice o consuma, o utilice nada más, utilice ese horno, necesitará más o menos carbón. Ni siquiera imagínese que es un horno, algo que usted siempre utiliza, no sé, cuando hacen los asados, las parrilladas. Obviamente, si usted quiere estar asando y asando y asando, es decir, más días, obviamente necesita más carbón. Es absurdo creer que entre más días usted necesita menos carbón. No, entre más días, más tiempo pase en el cual usted tenga que estar asando, por poner el ejemplo, va a necesitar más carbón. Entonces, ¿qué tipo de relación hay entre días y carbón? Directa, muy bien. Como es directa, ¿qué tipo de caminos vamos a utilizar? Los cruzados, es decir, este con este y finalmente 60 con 3. Y ya está prácticamente terminado nuestro ejercicio. El siguiente paso ya sería calcular el valor. ¿Cómo encuentro? Exacto, como le digo, son ejemplos que usted ya los ha visto en la vida cotidiana. Muy bien, dice María, entre más ropa sucia, obviamente va a necesitar más detergente. Exacto, es exactamente el mismo análisis. O entre más ropa tenga, obviamente va a gastar más agua. Es exactamente el mismo análisis. ¿Ok? Ahora ya para poder calcular cuánto me queda. A ver, en la parte superior siempre coloco el producto del camino que solamente contiene números. ¿Cuál es ese camino que solamente contiene números? ¿El negro o el verde? Muy bien, el verde, es decir, el 6, 60 y el 3. Tomo esos números y los multiplico. A ver, vamos a hacerlo en cámara lenta. 6 por 60 multiplicado por 3, siempre como multiplicación. Y abajo coloco los números que todavía no he utilizado, que son el 4 y el 8. Es decir, 4 por 2. 4 por 2. ¿Ok? ¿Cuánto me sale el producto en la parte superior? 6 por 60 por 3. Muy bien, 1080. Y abajo, ¿cuánto me da 4 por 2? 4 por 2 me da 8. Y finalmente, dividan eso, por favor. 1080 para 8, ¿cuánto me da? 135. ¿Ok? Como están hablando de kilogramos de carbón, obviamente 135 kilogramos de carbón. Por tanto, la respuesta sería la C. Preguntas. Ya como que está quedando un poquito más claro. Ya están viendo la luz al final del túnel, parece. Preguntas. Vamos con otro ejercicio. Vamos a ver este ejercicio. Dice lo siguiente, presten mucha atención. Un escritor español que escribe 20 páginas en 80 minutos a una velocidad de 18 palabras por minuto necesita escribir 16 páginas cada 60 minutos para terminar su libro dentro del plazo. ¿Cuántas palabras por minuto debe escribir? Entonces, primer paso, encontrar las cantidades que hay en el problema. ¿Cuáles son las cantidades que hay en el problema? ¿De qué me habla el problema? Me habla de cantidad de páginas, me habla de minutos y me está hablando de una velocidad. Velocidad de 18 palabras por minutos. Esa es una velocidad, es decir, la cantidad de interacciones sobre un tiempo. ¿Ok? Entonces son las tres cantidades que tengo en el problema. Ahora, ¿cuál es la cantidad que va en el centro? Es decir, ¿cuál es la cantidad que contiene la X sobre cuál están preguntando en el problema? Sobre minutos. ¿Seguros minutos?
¿Seguro que minutos? ¿Alguien da más o alguien da menos? Velocidad, ¿por qué? Porque es fácil. A ver, si ya por acá en la segunda parte me están dando inclusive ya la cantidad de minutos y me están dando la cantidad de, ¿cómo es? De páginas, ¿sí? Entonces, por descarte, sería velocidad. ¿Ok? Como le digo, esa parte usted la puede hacer hasta por descarte. Entonces, como velocidad, la cantidad de palabras por minuto que puede leer o escribir esa persona, me están preguntando, es la cantidad que va en el centro. Entonces, colocamos páginas, páginas, velocidad, y acá tenemos la parte de minutos. ¿Ok? Minutos. Preguntas. Ahí tenemos páginas, velocidad y minutos. Y empezamos a llenar lo típico, lo tradicional. ¿Qué número coloco debajo de páginas? Pues fácil, el numerito 20, perfecto. ¿Qué número coloco debajo de velocidad? ¿Qué número coloco debajo de velocidad? Seguro que 80. 80 me dice que es la cantidad de minutos, ¿no? De velocidad. Acá adelante me dice a una velocidad de 18 palabras por minuto. Es decir, 18 va en el centro y debajo de minutos, ¿qué cantidad coloco? Allí sí me dice, mire, 80 minutos, es decir, debajo de minutos va el número 80. ¿Ok? Y en la parte de abajo, ¿qué coloco debajo de páginas? En la segunda fila, ¿qué número coloco debajo de páginas? Muy bien, me dice, necesita escribir 16 páginas. Y 16, ¿qué número coloco debajo de velocidad? Obviamente la X, perfecto. ¿Y qué número coloco debajo de minutos? 60 minutos. Aquí está, 60 minutos. Y si vuelvo a leer, pues ese es el orden indicado. ¿Qué me dice? Mire, ve. 20 páginas, 20, 80 minutos, 80 debajo de minutos, a una velocidad de 18 palabras por minuto. Luego me dice, se necesita escribir 16 páginas, perfecto, 16 debajo de páginas, cada 60 minutos. ¿Cuántas palabras por minuto? Es decir, la velocidad voy a demorar. ¿Qué? Dice el orden de los... ¿En qué sentido? ¿Que al momento de multiplicar o al momento de hacer este tipo de análisis que hice al inicio? Si es este tipo de análisis, pues lo único que usted debe hacer es que la variable esté en el centro, porque de allí pudo haber colocado minutos al lado izquierdo y páginas al lado derecho y daba exactamente lo mismo, pues, ¿no? Lo único que usted debe verificar para hacer este tipo de método es que en el centro coloque a la variable con la X. ¿Ok? Puede en el orden que sea, que usted desee, siempre y cuando respete que en el centro va la variable que contiene la X. Porque allí usted pudo haber colocado, qué sé yo, aquí minutos y acá páginas. Va a salir exactamente el mismo resultado. ¿Ok? Preguntas. Vamos, sentido común. A ver, vamos a taparle el lado derecho y vamos a quedarnos entre páginas y velocidad. ¿Ok? Le pregunto, siempre vaya en el orden que usted desee. Si no puede en primer orden, o sea, primero con velocidad y luego con páginas, haga en orden contrario. Pues la cosa es que usted descifre. A ver, vamos a ver. Entre más velocidad, entre más velocidad o más rápido lea, podrá leer más o menos páginas. Entre más velocidad, es decir, más rápido usted lea o escriba esa palabra, o las palabras, pues, obviamente, podrá leer o llenar o escribir más o menos páginas. Entonces, aquí, si no lo quiere ver de esta forma de libro, de lectura, puede llevarlo a otro escenario. Supongamos, entre más, no sé, entre más rápido, no sé, amase el pan, va a poder preparar más o menos panes. O sea, pueden poner el ejemplo que que usted crea conveniente que se le haga más sencillo. Obviamente, entre más velocidad, haga lo que haga, no sé, hacer panes, hacer una comida, hacer una casa, pintar algo,
Entre más rápido haga, no sé, construye una casa, obviamente va a construir más casas. Acá, entre más velocidad, ¿ok? Pueda leer esa persona o escribir, pues obviamente podrá leer o escribir más páginas. ¿Ok? Entre más velocidad, más páginas podrá hacer. Porque claro, porque lo hace más rápido, con mayor velocidad, obviamente podrá leer o escribir más páginas. Por tanto, ¿qué tipo de relación hay? Directa. ¿Qué tipo de caminos coloco? Los cruzados. Es decir, este con este y este con este. Preguntas. Entre más velocidad, obviamente usted podrá leer más páginas o podrá escribir más páginas. ¿Ok? Esto lo mismo lo puede ver en otro escenario. A ver, otro escenario, por ejemplo, a ver, no sé, eh, si usted está nadando, si usted nada con más velocidad, obviamente podrá llegar más rápido a la meta. Se podrá, acá en el ejemplo, si tiene más velocidad al momento de escribir, obviamente podrá escribir más páginas. ¿Ok? Listo, ¿verdad? Que no hay ninguna pregunta. Entonces, entre páginas y velocidad, la relación es directa, por tanto, los caminos son cruzados. Ahora vamos a la relación entre velocidad y minutos. Velocidad y minutos. ¿La relación es directa o inversa? Piénsalo bien. Entre velocidad y minutos. ¿La relación es directa o inversa? Puede ver una tablita, ojo. Para eso le pasé la tablita, pues no. No es para que la tenga de adorno, por si acaso. Entre velocidad y minutos. ¿Directa o inversa? ¿Qué parte no entendió? El primer análisis. A ver, vamos a poner un ejemplo así mismo interesante. A ver, entre páginas y velocidad. Vamos a explicarlo con manzanitas. A ver, páginas y velocidad. Vamos a explicar esta parte. A ver, páginas y velocidad. Imaginemos que no sea páginas, sino que sean, imagine que sea, no sé, eh, hamburguesa. Supongamos, no hamburguesa. Ahí está la hamburguesa, bien, bien sabrosa, ¿verdad? Y obviamente la velocidad es velocidad, pues rapidez. Le pregunto, piénselo muy bien. Si usted come con mayor velocidad, es decir, aumenta esta variable, entre más velocidad mastique o coma, podrá comer más o menos hamburguesas, que es el mismo escenario con velocidad y páginas. Solamente que ahora en vez de páginas le puse hamburguesa, que en realidad es lo mismo, pues, ¿no? El mismo principio. Entre más rápido usted coma, es decir, mastique, trague, lo que sea, pero más rápido lo haga, es decir, mayor velocidad, se podrá comer más, bueno, más engorda, exacto, pero podrá comerse más o menos hamburguesas. Como tiene su amigo que es dragón y usted come despacito. No imaginemos que usted come despacito, come tranquilito, pero imaginemos que tiene su amigo que come bastante, que come rapidísimo. ¿Quién comerá más? ¿Usted que come lento o su amigo que come como si mañana no hubiera un día, como que si ya fuera el fin del mundo? ¿Quién comerá más? Leerá más páginas acá. Es el mismo principio. La persona que coma más rápido, es decir, el que tenga mayor velocidad. Entre más velocidad, coma, usted podrá ingerir más hamburguesas. Exactamente lo mismo sucede con las páginas. Usted está leyendo, supongamos, a ver, aquí tiene dos páginas, ok, tiene dos páginas. Supongamos que va con una velocidad, mire, imagínense, a ver, va leyendo así, primero una línea, luego otra línea, va lento, otra línea, lento, otra línea, lento, otra línea, lento. Perfecto, ha leído dos páginas. Pero ¿qué pasa si usted lee con mayor velocidad? Va y ta 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 ta. Ah, mire, ve, está leyendo o escribiendo más libros. Entre más páginas, obviamente, va a poder, entre más velocidad, podrá leer más páginas.
Entonces es directa porque entre más velocidad usted podrá leer o escribir más páginas. ¿Ahí les quedó más claro? Y se dio cuenta, si usted iba lento, mire, probablemente solamente terminaba de leer o de escribir 2 páginas, pero si usted iba con mayor velocidad, iba acá, otra página, otra página, otra página, otra página, está leyendo o escribiendo más páginas porque va más rápido. Lo mismo con las hamburguesas, lo mismo con si usted corre más rápido, obviamente podrá llegar a más lugares. Exactamente lo mismo. Entre más velocidad, mayor página. ¿Ok? Por tanto, la relación es directa. Preguntas. Preguntas. Entonces, el 20 se viene con la X porque es directa y el 16 con el 18. Dado que esta relación es directa entre mayor velocidad, ¿ok? Páginas, mayor velocidad, mayor cantidad de páginas. O viceversa, profesor, ¿qué pasa si yo quiero analizarlo en el otro orden? Entre primero páginas y velocidad. Le pregunto, si usted quiere leer más páginas, ojo, estoy ahora analizándolo en el otro sentido, que va a salir exactamente lo mismo. Entre más páginas usted quiera o tenga que leer, debe hacerlo con mayor o menor velocidad. Supongamos, le mandaron a leer un libro que tiene como 1000 páginas. Usted para poder terminar de leer ese libro con 1000 páginas, usted lo lee con menos o mayor velocidad, con menor o mayor rapidez. Con mayor rapidez, porque quiere terminar de leer ese libro, porque tiene más páginas. Entre más páginas, usted necesita hacerlo más rápido. Lo mismo, si usted tiene más trabajo, para poder terminar esa cantidad de trabajo, que en este caso es escribir esa cantidad de páginas, pues necesita mayor velocidad. Debe ser ágil, si no lo botan de su lugar de trabajo, ¿sí o no? Si usted es lento, pues obviamente no podrá hacer nada. En cambio, si usted tiene mayor trabajo, para poder terminar ese trabajo necesita mayor velocidad, necesita ser ágil. Entonces, la relación es directa. Como usted lo quiera ver, en el orden que usted quiera verlo, va a dar directa. Preguntas. Perfecto. ¿Ok? Ahora vamos con la relación del lado derecho. ¿Ok? Ya está clara la primera relación. Ahora vamos con la relación del lado derecho. Entre velocidad y minutos. Velocidad y minutos. ¿La relación es directa o inversa? Directa o inversa. ¿Y por qué? ¿Alguien la puede descifrar, a ver, acomodarlo en sus palabras? Supongamos, a ver, otro ejemplo que va a seguir el mismo contexto. ¿Ok? Usted tiene su auto, perfecto, tiene su auto por aquí. Imaginemos que este es su auto. ¿Ok? Su auto. Le pregunto, y acá está su meta, supongamos su meta, ¿ok? Está en la casa, quiere llegar a su casa. Entre mayor velocidad usted tenga, ¿ok? Se va a demorar más o menos tiempo. Supongamos que este es el tiempo que hay de donde está hasta su casa. Entre más rápido usted vaya, le meta cuarta, quinta, vaya acelerando, vaya con mayor velocidad, va a llegar en su casa en más o menos tiempo. Oh, ya esto es sentido común, por si acaso, que siempre es lo que sucede. Usted hasta, a menos que son de aquí de Guayaquil, usted hasta lo va puteando al chofer que vaya más rápido. ¿Por qué? Para que pueda llegar más temprano a su casa, pueda llegar con menos tiempo hasta su casa. ¿Ok? Muy bien, entre más velocidad, es decir, el chofer o usted vaya más rápido, con más velocidad, obviamente va a llegar en menos tiempo. Es decir, mayor velocidad, menos tiempo, menos minutos. ¿Ok? Por tanto, ¿qué tipo de relación hay? ¿Directa o inversa? Usted le mete más velocidad para llegar en menos tiempo, menos minutos. Es inversa, y si es inversa, ¿qué tipo de caminos vamos a utilizar? Los horizontales. Muy bien. Horizontales. Horizontales, y ahí tenemos.
¿Ok? Y listo. Ya tenemos casi terminado nuestro ejercicio. Pregunta. Preguntas. ¿Cuánto sale ya directamente? Porque ya digamos que hemos hecho la parte más complicada. ¿Cuánto me sale? Perfecto, esa es la idea. Multiplica, a ver, coge el camino que solamente contiene números. ¿Cuál es ese? Es el azul. 20, perdón, el negro. 16 por 18 y por 80. ¿Cuánto me da eso? 16 por 18 por 80. Me da 1200, ¿ok? Y abajo multipliquen 20 por, a ver, no, queda 23.040, ¿ok? 23.040. Y abajo multipliquen 20 por 60, que es el otro camino. 20 por 60. Eso me da 6 por 2, 12, 2 ceros, 1200. ¿Cuánto me da como resultado ya al hacer esa división? 19.2. Es decir, la alternativa A. Y ya está el ejercicio. Por eso le digo, siempre dele la vuelta al problema. Si no lo ve con manzanas, véalo con peras porque da exactamente lo mismo. ¿Ok? Preguntas. Ahora aquí es 1200 por si acaso. Preguntas. Vamos al siguiente ejercicio. Creo que es el último ejercicio. Al parecer, por cuestiones de tiempo, les voy a dejar el quiz como actividad para que usted lo haga. Y ya van a ser las 8:30. Vamos al último ejercicio del día de hoy. ¿Ok? Y les voy a dejar 4 ejercicios para que lo hagan en el pequeño simulador. Listo. Dice lo siguiente. Lucas y Juan tienen un taller y reparan 3 motores en 6 días. Si llaman a un asistente para que les ayude durante 2 días, ¿cuántos motores arreglarán? Primer paso, encontrar cuáles son las cantidades, magnitudes o variables que hay en el problema. ¿Cuáles son? ¿De qué cosa me habla el problema? Dice por allí, taller, motores y días. ¿Seguro que talleres? Si bien es cierto, como les digo, a veces hay distractores. Me dice un taller, pero después me dan la cantidad de talleres. No. Dice, si llaman a un asistente para que les ayude durante 2 días, ¿cuántos motores? Es decir, por ningún lado están volviendo a nombrar esa parte de taller. Es decir, es un distractor, nada más. Entonces, que inclusive esto lo pueden ustedes ya descartar cuando vayan a llenar los valores y le van a quedar como que algunos huecos. ¿Y qué pasó aquí? Obviamente porque esa variable o esa palabra no es una variable, es un distractor nada más. Perfecto, muy bien. Personas, porque están hablando de Lucas y Juan. ¿Esas qué son? Son personas reparan 3 motores, ahí tenemos otra cantidad, motores, en 6 días. Y ahí están las 3 cantidades. ¿Okay? Verifique y va a ver que son las 3 cantidades que hay en el problema. Ahora, dice literal C 1,5, perfecto, ya la gente está activa ya. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿cuál es la variable que contiene a la incógnita, la que va en el centro? Muy bien, motores, perfecto. Entonces, motores va en el centro. Por tanto, personas, vamos a ponerlo por acá. Vamos a colocar por acá motores que va en el centro porque ahí está la incógnita. Y por acá vamos a colocar la cantidad de días. ¿Ok? Y empezamos a llenar. ¿Qué número coloco debajo de personas? 2. ¿Por qué? Porque están hablando de Lucas y de Juan. Entonces, Lucas y Juan obviamente son 2 personas. ¿Cuántos motores? 3 motores, dice que pueden reparar 3 motores. ¿En cuántos días? En 6 días. Perfecto. Vamos a la siguiente parte.
Si llaman a un asistente para que les ayude durante 2 días, le pregunto, ¿qué número coloco debajo de personas? Si me está diciendo, si llaman a un asistente para que les ayude. Perfecto. Si antes habían dos, es decir, Lucas y Juan, y ahora hay un asistente más, ¿cuánto es 2 más 1? 2 más 1 es igual a 3. Perfecto. Debajo de motores, ¿qué escribo? Pues la X, perfecto. Y debajo de días, ¿qué escribo? Pues dice que pueden hacerlo durante 2 días. Y listo, ya tenemos prácticamente la mitad del ejercicio. Poquito menos, pero bueno, aproximadamente. Ahora, el siguiente paso sería establecer qué tipo de relación hay, que lo pueden hacérselo con su tablita. Por eso está la tablita. A ver, imaginemos que la cantidad días no está. Vamos a ver, entre personas y motores. Busquen el verbo de la frase para que se les haga sencillo. Aquí el verbo puede ser reparar, ¿ok? Reparar, o puede ser ayudar. Cualquiera de los dos creo que serviría. Si no es con uno, es con el otro, con los dos, pero tienen que ir probando. Vamos con reparar. Le pregunto, si hay más personas podrán reparar más o menos motores. Si hay más personas, podrán reparar más o menos motores. Que igual esto creo que está en la tablita. Personas, no se olvide que personas es ayuda. Es decir, entre más ayuda, usted podrá hacer más trabajo. Porque reparar motores es un trabajo. Es decir, entre más ayuda, usted podrá hacer más trabajo. ¿Sí o no? Más ayuda, más trabajo. Es decir, tiene más panaderos, podrá hacer más panes, más trabajo. Si usted tiene más, no sé, albañiles, podrá hacer más casas, es decir, más trabajo y así sucesivamente. Es decir, más personas, obviamente podrá reparar más motores. Entonces, ¿qué tipo de relación hay? Directa. Por tanto, ¿qué caminos va a utilizar si la relación es directa? Porque entre mayor personas, mayores motores puede reparar los caminos cruzados. Perfecto. Es decir, 2 con la X y por acá el 3 con el 3. Preguntas de esta primera relación. Preguntas. Vamos con la segunda relación. Destapamos esta parte y ahora vamos a tapar el lado izquierdo. Así de sencillo. Y vamos a ver la relación entre motores y días. Motores y días. La relación es directa o inversa. Lo mismo, motores es un trabajo y usted ya sabe que puede hacer con trabajo y días. Está en la tablita. Ojo, puede hacerlo todo con la tablita. Motores es un trabajo porque obviamente reparar motores significa trabajar más. Es decir, motores es un trabajo y días es tiempo. Si usted tiene más tiempo, obviamente puede hacer más trabajo. ¿Ok? Entre más días usted tenga, es decir, aumenta esta variable, entre más días usted tenga, obviamente podrá reparar, otra vez la palabra clave, siempre vean los verbos en las frases para que puedan ponerse en el contexto del mismo. Entre más días podrán reparar más motores. ¿Ok? Perfecto, muy bien. O viceversa. ¿Qué pasa si tiene que reparar más motores? Para poder reparar más motores, necesitará usted más o menos días. O sea, por donde usted lo quiera ver, da exactamente lo mismo. Si usted tiene más motores que reparar, si tiene más trabajo, necesita más o menos días. Obviamente, más días. Por tanto, la relación es directa o inversa. Directa. Es decir, este 3 se conecta con el 2 y esta X se conecta con el 6. Ya. Y acá sí está terminado el ejercicio. Pregunta hasta aquí. Preguntas hasta aquí. Ya, y aquí ya, si hasta aquí ya tiene todo bien, lo demás ya es en un toque lo puede hacer. ¿Por qué? Porque los cálculos son sencillamente fáciles. Entonces, ¿qué es lo que va a colocar? Va a buscar el camino que solamente contenga números. ¿Cuál es ese? Es el camino verde, es decir, este que se conecta con el 3 y se conecta con el 2. ¿Cuánto me da eso? 3 por 3 por 2.
Entonces puede hacerlo paso a paso. Aquí 3, pero se demora más. 3 por 3 por 2. Y abajo coloca los números que le hace falta, que en este caso es 2 por el 6. Y resuelve la operación. A ver, 3 por 3, 9 por 2, 18. Y abajo tengo 2 por 6 que me da 12. ¿Cuánto es 18 dividido para 12? 1.5. Y esa es la respuesta. Por tanto, marcamos el literal C. Dice convertir cuando esa ayuda es más asociada directa, inversa cuando disminuye. Sí, igual como les digo, esa parte la puede ver en la tablita, ¿ok? Ya sea que tenga más personas, más máquinas o lo que sea, eso es una ayuda, porque obviamente le van a simplificar el trabajo, es más ayuda, y obviamente si usted tiene más ayuda, más personas, podrá reparar más motores, es decir, hacer más trabajo, ¿ok? Preguntas hasta aquí. Preguntas, ¿se quedó claro esta parte? Perfecto. Entonces, como les había comentado, sí, es regla de tres compuesta. ¿Por qué? Porque hay más de dos cantidades. En este caso hay tres cantidades. Como les había comentado ya por cuestiones de tiempo, no vamos a poder hacer el quiz en vivo, se los voy a dejar como tarea. Entonces, por los grupos de WhatsApp les voy a pasar el link para que usted pueda hacerlo hasta el día de mañana o hasta el día miércoles para que pueda practicar. Solamente son 4 ejercicios, ya casi de lo mismo que hemos hecho, para que usted siga practicando. ¿Ok? Claro, el juego, como les digo, lo vamos a hacer para que usted lo vea como tarea. 4 ejercicios para que usted lo haga por cuestiones un poquito ya de tiempo, porque ya son las 8:30. Dice, sí, eso me habían comentado. La verdad que todavía no lo vi por cuestiones de tiempo. La verdad, yo simplemente lo copié y lo puse allí en las alternativas. Fue sacado creo que de la evaluación pasada y obviamente en las evaluaciones pasadas de las universidades hay ciertas por ahí errores, por no decir horrores. Pero bueno, ya tendría que ver. Tendría que ver a ver cuánto sale, pero bueno. ¿Qué les iba a comentar más? Ah, cierto, la próxima clase es imperdible. No se olviden que la próxima clase haré los sorteos de lo que les había prometido. Así que sería miércoles o jueves más o menos. Más o menos miércoles o jueves sería, no sería la última clase, pero sí una clase en la cual veamos más ejercicios. Vamos a ver más ejercicios de regla de tres simple. Y para que más personas que no se han conectado puedan unirse y puedan comprender también. ¿Ok? Y asimismo se va a sortear al final, por medio del quizzes, la parte de los cupos que les había comentado. Entonces, hasta aquí vamos a llegar. Dejen terminar de